Ok, bienvenidas al podcast de Beyond the Blade. Yo soy el doctor Surya Rain, cirujano plástico aquí en Miami y estoy acompañado hoy por un colega, un gran amigo, el doctor Joseph Meléndez. El doctor Meléndez es el jefe de cirugía en el hospital Memorial Regional que queda en Pembroke, aquí en la Florida, un poquito norte de Miami, pero no muy lejos. Él también es el codirector del programa de cirugía bariátrica en este hospital y nos da mucho orgullo tenerlo con nosotros. Él y yo nos entrenamos juntos en lo que es la Escuela de Medicina y también hicimos nuestras residencias en el mismo hospital que se llama Cleveland Clinic. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias por la oportunidad y gracias por tenerme aquí en el show esta mañana. Queríamos traer el doctor Meléndez hoy porque es un tema muy importante sobre la pérdida de peso, las cirugías bariátricas que existen, cuáles son las opciones, las alternativas y también cómo eso influye en la parte de la cirugía plástica, o sea, la parte después de perder todo el peso. Y entonces queríamos traer el doctor Meléndez, que es un experto en lo que son estas cirugías y las opciones. Doctor, háblanos un poquito sobre su práctica y cuáles son las cirugías que usted realiza. Claro que sí. Muchísimas gracias nuevamente por tenerme. Muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros ofrecemos cirugías bariátricas, que son cirugías para perder peso, para tratar la obesidad mórbida. La obesidad mórbida es prácticamente es un exceso de peso por tejido adiposo, tejido grasoso, que afecta el resto de los órganos de nuestro cuerpo y nos hace sufrir de muchísimos problemas médicos, ¿no? Cualquier problema médico que usted pueda pensar, desde la presión sanguínea, ataques del corazón, hinchazón de las piernas, hasta ciertos cánceres, pueden estar relacionados a la obesidad. Entonces nosotros ofrecemos cirugías para perder peso, cirugías las cuales son mínimamente invasivas, se hacen por vía laparoscópica y robótica. Tomamos una alternativa que es multidisciplinaria para cada paciente, individualizada para cada paciente, dirigida a escoger la mejor cirugía para ellos, para así lograr que ellos puedan perder ese peso y controlar sus problemas médicos muchísimo mejor. Estamos localizados, como usted bien dijo, en Broward County, en el norte de Miami, ¿no? Ujú. No muy lejos, como dijiste. Y sí somos la práctica de cirugía bariátrica por volumen más grande de todo el sur de la Florida y definitivamente una de las top 3 o 4 en todo el estado de la Florida. Excelente. Vamos a hablar un poco más en detalle sobre las opciones que tienen las pacientes. Estábamos hablando hace un ratico, estábamos haciendo este segmento también en inglés. Así que si le interesa escucharlo en otro idioma, también lo vamos a subir en inglés. Pero básicamente vamos a hablar de las alternativas, las diferentes cirugías. Háblanos sobre lo que es lo que le dicen el balloon o el globo, la banda, la gastrectomía vertical. O sea, háblanos un poquito sobre tu experiencia con estas cirugías. Claro que sí. Existen diferentes cirugías y alternativas para la pérdida de peso y lamentablemente no todas son creadas iguales. Existen cosas como el balón o la banda, las cuales ambas de ellas ya están moviéndose un poco en cirugías que no son necesariamente recomendadas, ya que los efectos no son tan buenos, los efectos son temporeros y tienden a tener un poco más de complicaciones, especialmente lo que es la banda, ¿no? Entonces ya nos hemos movido fuera de esas opciones. Las opciones que estamos realizando hoy día son cirugías que han sido establecidas entre de 30 a 100 años que llevan ya en el mercado, ¿no? Originalmente no necesariamente fueron cirugías de pérdida de peso, pero se encontró que tienen unos muy buenos resultados para esos fines. Hoy en día la cirugía más comúnmente realizada es el Vertical Sleeve Gastrectomy, lo que también es conocido como la manga gástrica o en Instagram hashtag VSG. Eh, entonces, esta cirugía conlleva remover un 75 un 80% del órgano del estómago, lo cual controla la hormona de grelina, aumenta el metabolismo, disminuye el apetito y hace que la persona rebaje. También hay otras cirugías como el gastric bypass, que lleva en el mercado más de 100 años. Esta es una cirugía muy efectiva para ciertos candidatos y cirugías un poquito más nuevas también, como son el switch duodenal de una anastomosis o el bypass gástrico de una anastomosis, que aunque son cirugías un poquito más nuevas, como quiera llevan unos 15, 20 años en el mercado y son muy buenas opciones para ciertos pacientes. Excelente, excelente. Vamos a hablar sobre los detalles del índice de masa corporal, porque es un tema que nosotros hablamos con las pacientes todos los días. Recibimos muchas llamadas a nuestra clínica sobre el tema del índice de masa corporal. Si ustedes, los que estén escuchando, no saben lo que es ese índice, les recomiendo entrar una búsqueda simple, puede ser en Google, se llama Body Mass Index,
y le va a dar básicamente un cálculo basado en su estatura y su peso y le va a dar un número, un índice. Nosotros siempre tenemos mucha precaución con seleccionar las pacientes que vamos a operar basado en ese índice, en ese número. Y el número 30 es el número que nosotros básicamente vemos que es la obesidad. Después del índice 30 en la cirugía estética, aumentan los riesgos de diferentes complicaciones. Puede ser un coágulo, puede ser una infección, puede ser un problema cicatrizando las heridas, un seroma, un hematoma, por ejemplo. Son varias complicaciones que pudieran suceder. Esas complicaciones por lo general son bajas, pero aumenta después del índice de 30. El doctor Meléndez también nos va a hablar sobre las indicaciones para operar una paciente con ciertos índices. Sí, las nuevas recomendaciones de la Academia de Cirujanos Bariátricos de los Estados Unidos recomienda que una persona que tenga un índice de masa corpórea por encima de 30 puede ser sometido a una cirugía, ya que le beneficiaría el proceso. Para aquellos pacientes que son de raza asiática, ¿no? Ujú. El índice baja a por encima de 27. Entonces, esto es porque se ha comprobado que estas personas tienden a ser de menor peso y entonces un peso un poquito más elevado en lo que se le considera el sobrepeso, en ese de entre 25 a 29, puede ser detrimental a su salud. Entonces, lamentablemente los seguros todavía no están ahí. Los seguros sí piden un poquito un número un poquito más alto, ¿no? Entre el 35 y el 40, pero médica y quirúrgicamente todo paciente que tenga un índice de masa corpórea de 30 por encima con complicaciones relacionadas a ese peso puede ser un buen candidato para alguna de estas cirugías. Excelente. Cuéntanos sobre los problemas médicos que usted ha visto mejoría después de una cirugía bariátrica. Definitivamente existen muchas mejorías a lo que es la salud y podemos empezar desde la cabeza hasta los pies. ¿Okay? Cuando hablamos de pseudotumor cerebri o presión intracraneal elevada, disminuye un 96%. Depresión se considera que un 55% de la depresión mejora. Apnea del sueño, un 98% luego de cirugía, a los 9 a 12 meses después de la cirugía. Complicaciones de COPD o asma mejoran un 82%. Reduce el índice de ataques del corazón por un 82% a 5 años. También reduce el riesgo de mortalidad a 5 años por 89%. Gota o gout reduce un 72%. Diabetes, dependiendo de la cirugía, entre un 83 y un 85% no tan solo de mejoría, sino que de cura completamente. Wow. Hígado graso, un 90% de mejoría. PCOS, los síndromes de PCOS, entre un 79 a un 100%. También hay muchas damas que vemos para esta cirugía ya que quieren quedar embarazadas y tienen problemas de fertilidad por el peso. Por lo general tienden a haber muy buen resultado. Excelente. Por curiosidad, no sé si se sabe la data o si esos estudios se han hecho. ¿Hay un índice de masa corporal que cuando ya están llegando, no sé si es 30, 29, 28, donde ya vemos más los beneficios de la cirugía? ¿O si empezaste con índice de 40 y bajaste a 35, ya vas a tener muchos de esos beneficios? Sí, se considera que una disminución de 7 puntos en BMI ya es un índice bastante grande para una mejoría en salud. Okay. Se considera por alguna razón ese número de 7, de BMI de 7. El paciente promedio de nosotros disminuye entre un 10 a 12 puntos de BMI en un año. En un año. En un año. Wow. Y hay pacientes que disminuyen mucho más rápido. Mucho más. Entre más grande el paciente, ¿no? Sí. Más tiende a bajar y más rápido tiende a bajar. Entonces tengo pacientes que sí, que me pueden bajar 10 puntos de BMI en cuestión de 2-3 meses. Wow. Pero el promedio tiende a ser entre 10, 12, 15 puntos de BMI en cuestión de un año. Wow, fantástico. En lo que es la cirugía estética, estábamos hablando el doctor y yo sobre cuándo es el momento indicado, la recomendación para empezar a pensar en lo que es una cirugía de cirugía plástica. Estamos hablando de diferentes tipos de cirugía plástica que se hacen para las pacientes que han perdido 50, 80, 100 o más libras. Y esta cirugía es una cirugía que es particular a ese tipo de paciente. Por ejemplo, un abdominoplastía o como se conoce el tummy tuck, viene en muchas diferentes formas. Y es importante que las pacientes reconozcan que la distancia de la herida durante un tummy tuck, que estamos tratando de recoger toda esa piel, depende del exceso de piel de cada persona. Y la razón que lo digo es porque muchas de las pacientes
que pierden estas gran cantidades de piel van a necesitar a veces una cicatriz un poco más larga o procedimientos como le decimos el lower body lift, que es una cirugía circunferencial en todo lo que es la cintura para levantar todo ese exceso y quitar eso. Eso es importante reconocerlo. Deben de buscar un cirujano que tenga experiencia, como lo tenemos nosotros en nuestra clínica, operando este tipo de paciente en particular. Doctor, háblanos un poco más de los cambios, a lo mejor metabólicos, proteínicos, vitamínicos que a veces suceden. Sí, lamentablemente la dieta, especialmente en los Estados Unidos, tiende a ser muy baja en nutrientes y la naturalidad, ¿no? De los alimentos que estamos consumiendo. Entonces, yo siempre recomiendo vitamina a todos mis pacientes que están tratando de perder peso. No tan solo porque van a consumir menos nutrientes y menos alimentos, sino que las comidas disponibles, bueno, no están ricas en esos productos. Entonces tendemos a recomendar por lo menos 3 vitaminas principales que todo el mundo debería tomarse, ya sea estén rebajando o no, o tengan cirugía o no. Eso incluye un multivitamínico, especialmente con el hierro para las damas, una vitamina, un calcio con vitamina D3, y entonces un complejo B o un B12 para ayudar un poquito a la producción de energía y el metabolismo. Además de esto, les recomendamos a nuestros pacientes que consuman un mínimo de 60 gramos de proteína al día. Y para aquellos pacientes que son un poquito más grandes, especialmente los hombres, recomendamos un mínimo de 80 a 100 gramos de proteína al día, para que así cuando estén rebajando de peso no pierdan esa masa muscular, que es muy importante. O sea, tenemos que rebajar, sí, ok, tenemos que bajar de peso, pero nuevamente la obesidad no es peso, la obesidad es un exceso de grasa. Entonces lo que estamos tratando de buscar es bajar más masa de grasa versus masa de músculo. Exacto. Entonces, eso y también la hidratación, que es sumamente importante Ujú. para cualquier tipo de mejoría en la salud. Exacto. Eso es muy importante sobre la masa corporal, que no vayamos a perder músculo, porque nos pueden dar otros problemas si nos caemos o si no tenemos la fuerza para hacer muchas de las cosas ordinarias del día. Eso nos puede afectar mucho nuestro estilo de vida. Háblanos un poco sobre el proceso de ejercicio, porque en mi opinión, lo que he escuchado mucho de mis pacientes es que se enfocan mucho en lo cardiovascular. O sea, vamos a hacer mucho estera, vamos a caminar, vamos a trotar, vamos a montar mucha bicicleta. Están pasando 40 minutos, 1 hora al día en el Peloton o en otras diferentes compañías que ofrecen máquinas de ejercicio. Pero muy pocos hablan de levantar pesa. Y Claro. cuéntanos un poco sobre eso. Sí, todo, como todo debe ser un buen balance en la vida, ¿no? El ejercicio que es de levantamiento de pesa, un poco más astringente, ¿no? Tiene a tener unos beneficios que son muy diferentes al aeróbico. El problema tiende a ser que los pacientes notan que bajan peso más rápido, tal vez, cuando hacen ejercicio aeróbico, o sea, como Ujú. la bicicleta, el correr, estilo otro, porque hay un poco de percepción que cambia aquí. O sea, sí, el paciente está rebajando peso, pero también está bajando un poco de masa muscular. La masa muscular se está volviendo un poco más lean, ¿ok? Ujú. Y entonces notan esa baja de peso y el cuerpo empieza a cambiar. Ya. Mientras que cuando levantan pesa, el peso se queda igual o tal vez puede ser que aumente un poquito más. Cuando el paciente me está quedando, como quien dice, en el plató y yo les Mm. pregunto, ¿estás levantando pesa? Sí. Ah, bueno, continúa haciéndolo, pero enfócate en otra cosa que no sea la escala, que no sea la balanza. Exacto. Entonces enfócate en el tamaño, en la circunferencia de la cintura, enfócate en el pantalón que te estás poniendo, la blusa te queda más grande, más pequeña, etcétera, Ujú. para que sí tenga un poco más de percepción de la realidad, ¿no? Sí. Pero definitivamente debe ser un buen balance entre ambos, ya que tienen unos buenos beneficios entre ambos. Y el levantamiento de pesa crucial, porque Ujú. ayuda a desarrollar más masa muscular, lo cual el paciente puede estar perdiendo mientras está rebajando. Exacto, exacto. Yo creo que es un poco controversial el tema del índice de masa corporal en ciertas Sí, pacientes y hemos tenido estas conversaciones mucho con nuestras pacientes en la clínica que a lo mejor están haciendo más trabajo en levantamiento de peso y están aumentando su masa muscular y entonces cuando ven el índice, ellas como que se quejan un poco. claro. ¿Cómo tú recomiendas? Yo sé que hoy en día tenemos otras tecnologías de cómo tratar de medir la grasa visceral, la grasa corporal.
estas técnicas? ¿Cómo tienes la conversación con una paciente que está alzando peso, pero el BMI le queda un poco más alto? Sí, yo siempre educo al paciente que aunque utilizamos el índice de masa corpórea para ponerlos en una categoría, no es lo más importante. Okay. Vamos a tomar el ejemplo de The Rock, ¿verdad? El luchador, Ajá, el actor. ajá. Eh, Él tiene un índice de masa corpórea por encima de 40 y algo, pero no le hace falta perder peso, ¿no? O sea, es un índice de masa corpórea elevado falsamente por la masa muscular. Entonces yo le digo al paciente, bueno, en algún momento tenemos que dejar de enfocarnos en lo que es el BMI y lo que es tu peso y empezar a enfocarnos en lo que es tu verdadero componente de masa corpórea, ¿no? Right. Entonces existen diferentes técnicas, como tú bien indicaste. Una de las maneras más rápidas es esto, in-body scales, Yes. que envían y no voy a pretender de que sé cómo funciona exactamente, ¿no? Pero envían una señal eléctrica a través del cuerpo y entonces saben determinar la masa del cuerpo, cuánto es masa muscular, cuánto es agua, cuánto es hueso, etc. Tiende a ser una de las maneras más rápidas de por lo menos poderle dar un poquito de idea al paciente. Y no me importa tanto que si está correcto o no, pero lo que el paciente sí puede hacer es que puede ver cómo el cuerpo de ellos van cambiando. Entonces, independientemente se enseña que tiene un 28 kilogramos de músculo versus no, pero si ese 28 al otro mes es un 29 y luego es un 30, entonces el paciente sabe, bueno, yo comparándome conmigo mismo estoy haciendo bien. Ya, queremos decirle a todos nuestras oyentes que mi otra clínica, que se llama Hydrology Wellness, es un centro de bienestar a nuestras pacientes y ofrecemos el InBody Scale en esta clínica y se los recomiendo muchísimo. Yo lo he hecho, muchos de mis empleados también lo han usado y se han puesto en un régimen de ejercicio y han visto los cambios haciéndose cada mes o 2 meses, haciéndose el InBody, las medidas con el InBody Scale y de verdad que nos ha ayudado mucho viendo esos resultados. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. De verdad que queremos traerlo de nuevo al show. Hay muchos temas de elaborar sobre la bariátrica, sobre cirugía plástica. Entonces, nos agrada mucho estar contigo y nos vemos otra vez. Muchísimas gracias por tenerme. Gracias. Buen día.